Hacía 25 años que no llegaba a esa estación. El viejo ferrocarril seguía manteniendo los mismos coches, las mismas vías, las mismas construcciones, el mismo olor. Pero sin embargo todo era más viejo y gastado, aunque no tan gastado ni tan viejo como los hombres que habían vivido y sufrido en el mismo tiempo. Porque, pensaba Bruno, en general los seres humanos se gastan más que las cosas, y uno de los rasgos que más patéticamente puede recordarnos la muerte de nuestra madre es aquel modesto sillón hamaca de Viena que todavía sobrevive a su patrona en algún lugar del Altillo, así como algún potiche, alguna fruslería cualquiera que presenció un gran amor y que vibró intensamente con el poderoso resplandor que la pasión confiere a las cosas que están en su cercanía, y que luego, ya muerto y reducido a la insignificancia que les propia, sobrevive a la muerte de aquel misterioso sentimiento, tan opaco y estúpido como los muebles de un escenario, a la cruda luz del día, cuando ya la magia de la obra y de sus luces terminó. Sí, aquellos viejos vagones seguían siendo los mismos, pero muchos sentimientos y hombres habían ya desaparecido. Y sobre todo yo soy distinto, y por eso todo es distinto, se decía Bruno, mientras contemplaba la estación de Chacarita. Sus ojos tenían delante de sí la misma estación y los mismos vagones del Central Buenos Aires, pero sus ojos no eran ya aquellos de otro tiempo, ni miraban de la misma manera, ni veían lo mismo. Muchos años habían caído sobre él, y grandes catástrofes habían enterrado en su alma una ciudad sobre otra, como la tierra y los incendios de los hombres, las 9 ciudades de Troya. Y aunque los habitantes de la 9ª ciudad parecían vivir como todos, debajo estaban los restos de otras vidas, los residuos de las antiguas carnes, los huesos y las ruinas de palacios resplandecientes y de pasiones muertas. Las estaciones fueron pasando, y a medida que se alejaba de Buenos Aires, fueron acercándose a su arquetipo de estación pampeana, como los proyectos sucesivos y encarnizados de un pintor que busca su imagen ideal. Un almacén con paredes de ladrillo descubierto, al otro lado de una calle de tierra o de barro. Unos paisanos con bombache y chambergo negro en el andén, escarbándose pensativamente los dientes. Algún sulky, caballos atados al palenque del almacén o de la estación, los galpones de zinc, alguna volanta de capota cuadrada y negra, el auxiliar del jefe en mangas de camisa con la mano en la cadena de la campana. Ahora sabía que apenas el tren empezase el descenso y describiera aquella amplia curva hacia el oeste, después del gran monte de Santa Ana, aparecería primero la torre de la iglesia y un poco después la mole del molino y de los elevadores, su propia casa, su infancia. Y así fue. Primero la torre de la iglesia y de pronto, Dios mío, los elevadores del molino Bazán. El corazón comenzó a latir violentamente, tal vez a causa de aquella especie de aniquilación del tiempo, de la brusca supresión de 35 años de su vida, supresión que hacía volver el corazón a una época que amaba, del mismo modo que un perro se agita locamente al volver a su casa primitiva después de un largo viaje entre seres extraños. Y cuando por fin empezó a pasar frente a las quintas, y luego a las casas de las orillas, con sus cercos de tuna o de cina, y finalmente aquella estación de Capitán Olmos, igual a sí misma, cristalizada en el tiempo, sintió como si durante 35 años hubiese vivido bajo una especie de hechizo, en una inútil y apócrifa fantasmagoría sin peso ni consistencia. Y los hechos terribles a los que creía haber asistido se evanecían, como al despertar pierden fuerza y vida las pesadillas de la noche, convirtiéndose en fragmentos inciertos y a cada segundo más irreales. Y aquel curioso fenómeno le sugería que en cierto modo su infancia era lo único verdaderamente real, si lo real es lo que permanece idéntico a sí mismo, un fragmento de la eternidad. Pero así como al despertar la vida diurna queda ya contaminada de atrocidad, no siendo ya los mismos que éramos antes de aquellos sueños, así también la vuelta a la infancia la sentía ya como enviciada y entristecida por los sufrimientos vividos.
Y si la infancia era la eternidad, ya no la veía como parece que debiera verse cualquier fragmento de ella, limpio y como cristalino, sino como si la viese a través de un vidrio sucio, turbia e imprecisamente, como si las ventanas a través de los cuales nos es dado en algunos instantes asomarnos a nuestra propia eternidad tuvieran cristales que van sufriendo el paso del tiempo, ensuciándose con las lluvias y vendavales, con la tierra y las telarañas del tiempo. Me decidí por fin, o he intentado dar, a través de una serie de fragmentos, una imagen de mi vida confusa y plagada de contradicciones, dolorosamente insatisfactoria. Precisamente, creo que ciertos seres construyen ficciones porque la realidad es para ellos insatisfactoria. Vivimos una sola vez, y a diferencia de lo que pasa en los libros, vivimos en borrador. Los manuscritos de la existencia los escribimos confusa y erróneamente, de modo irreversible y único. En las novelas en clásico podemos ensayar otros destinos, y sin embargo, es curioso, en esos diferentes destinos no hacemos otra cosa que ahondar en el drama, en los dilemas, en las obsesiones de nuestro único corazón. Sus conflictos, sus muertes, sus amores, sus luchas, no son sino los conflictos y luchas de los seres que habitan en las regiones más oscuras del ser. Toda novela es de ese modo un intento del autor para huir de su destino único y a la vez, paradójicamente, una tentativa para enfrentarlo y ahondarlo a través de esos enmascarados que están en los callejones tenebrosos de su alma. Así, la novela sobre héroes y tumbas, de la que acabo de leer algunos fragmentos, ya empezó a ser presionada por esos fantasmas que pugnan para manifestarse una vez más, para revelar, a través de sus propias pasiones, una nueva clave de la existencia, un sentido más hondo para mis tribulaciones y mis búsquedas. Si la vida me lo permite, esa nueva clave acaso se titule El viento y la muerte. Y como él, sentí la ansiedad de un orden puro, de una estructura de acero pulido, nítido y fuerte. Así lo había sentido ya en mi adolescencia, cuando me precipité hacia la matemática, y ahora se volvía a repetir el fenómeno, aunque con más fuerza y desesperación. De ese modo, retorné a ese universo no carnal, a esa especie de refugio de alta montaña, al que no llega ni los ruidos de los hombres ni sus confusas contiendas. Durante algunos años estudié con frenesí, casi con furor, las cosas abstractas. Me di inyecciones de transparente opio. Viví en el paraíso artificial de los objetos ideales. Pero en cuanto levantaba la cabeza de los logaritmos y sinusoides, encontraba el rostro de los hombres. Trabajaba en el laboratorio Curie. Me da risa y un poco de asco contra mí mismo cuando me recuerdo entre electrómetros, soportando todavía la estrechez espiritual y la vanidad de aquellos cientistas. Vanidad tanto más despreciable porque se revestía siempre de frases sobre la humanidad, el progreso y otros mitos abstractos por el estilo. Mientras se aproximaba a la guerra, en la que esa ciencia que según esos señores había venido para liberar al hombre de todos sus males físicos y metafísicos, iba a ser el instrumento de la matanza mecanizada. Allí supe que mi fugaz paso por la ciencia había concluido. Y aunque el doctor Jekyll medía la radioactividad del actinio durante el día, Mr. Hyde vagaba nocturno y solitario por las calles de París, o empezaba a escribir las páginas de una novela catártica, o se revolcaba en la pura irracionalidad, promoviendo escándalos con los pintores surrealistas. ¿Cómo comprendí entonces el valor moral del surrealismo? Su fuerza destructiva contra los mitos de una civilización terminada, su fuego purificador, aún a pesar de todos los farsantes que aprovechan de su nombre. De Francia pasé a los Estados Unidos, donde pude ver la misma estructura en su más vasta y cándida perfección. Volví a mi país y empecé a escribir un primer balance, que publiqué luego en 1945 bajo el título de Un Universo. En 1937 terminé mi doctorado en física y con una beca que me dio el profesor Usay, que todavía debe estar arrepentido de esta decisión, fui a París a trabajar en el laboratorio Curie. Ahí trabajé durante el año 38 en radiaciones atómicas.
Y la verdad es que ya había empezado la crisis que me llevó luego, unos años más tarde, a abandonar definitivamente la ciencia. Durante el día, como yo lo explico en el prólogo de Hombres sin Engranajes, un libro que publiqué años después para analizar esta crisis personal mía, durante el día trabajaba en el laboratorio en problemas de radiaciones atómicas y de noche me vinculé con los surrealistas. En aquel tiempo trabé relación con un hombre muy extraño, el pintor español, canario en realidad, Oscar Domínguez, que luego fue famoso, apoyado por Picasso en la época de la guerra. Llegó a ser un pintor muy famoso, pero siempre un individuo trágico y verdaderamente uno de los pocos personajes surrealistas que yo he conocido de verdad. Un hombre que fue surrealista en su modo de concebir y de vivir la existencia. Estuvo un tiempo en un manicomio y finalmente se suicidó. Fuimos bastante amigos con Domínguez. Tengo una correspondencia extensa y extraña con este hombre. Y para mí fue, en cierto modo, una especie de hito en este transcurso, este tránsito de la ciencia al arte, a través precisamente de la forma más dramática y más violenta del tránsito, que es el surrealismo. Es como decir, de la forma más extrema del racionalismo, constituido por la matemática, a las más extremas consecuencias del irracionalismo. Con Domínguez hicimos una cosa muy rara, entre otras, una teoría, un poco en broma, un poco en serio, que se llamaba, o que llamamos el litocronismo, fenómeno de petrificación del tiempo. En verdad, era una especie de broma surrealista. Piensen ustedes que comenzaba aquel ensayo que fue publicado en Minotaur, la revista de Breton, hacia el año 38, comenzaba con esta frase, si no recuerdo mal: sea un león africano en el instante T sub 0. La verdad es que este ensayo, disparatado, esta especie de objeto surrealista, es para mí un simple testimonio de un momento de crisis. Pero André Breton escribió sobre esta teoría o hipótesis un largo trabajo en la revista Minotaur y luego transcrito en este libro que tiene sobre la pintura moderna. Lo que prueba, por otro lado, la ingenuidad de este gran poeta que es André Breton, porque esta teoría no se podía tomar en serio, y a mí todavía ahora me da vergüenza que se la tome en serio. En aquel momento, hacia el año 38, había acontecido con Domínguez, personaje que luego yo lo hice ingresar, aunque sea transitoriamente, en unas páginas de Héroes y Tumbas, había sucedido un acontecimiento terrible y misterioso. El hecho muy comentado en todo el ambiente artístico de París, la tragedia que le pasó a Victor Brauner, un pintor judío rumano, al que Domínguez le arrancó un ojo. En una reunión que se hizo en el atelier de Domínguez, en Montparnasse, cuando Domínguez, emborrachado y furioso, arrojó un vaso contra otra persona, que no recuerdo ahora quién es, probablemente Mata, el chileno. Mata se apartó y el vaso fue a dar en el ojo de Victor Brauner, arrancándoselo. Esto podría ser trágico, pero lo misterioso es lo siguiente. Durante años, Victor Brauner venía pintando autorretratos con un ojo arrancado. Este hecho premonitorio y terrible ha sido motivo de muchos ensayos. Y yo mismo he publicado últimamente una especie de teoría sobre la premonición en que tomo como base el acontecimiento de Victor Brauner. En aquel tiempo, mientras yo trabajaba de día en el laboratorio Curie con Irene Joliot, la hija de Madame Curie, había comenzado a escribir una novela que luego no publiqué, llamada La Fuente Muda. Solo algunos capítulos, muchos años después, en 1947, me decidí a publicarlos y están en la revista Sur. Sea como sea, este periodo para mí fue un periodo crucial. Y algunos años después, en 1952, yo publiqué Hombres sin Engranajes, que es un libro donde, en cierto modo, al examinar la situación del hombre contemporáneo en la crisis total que está viviendo la humanidad, yo hacía una especie de examen de mi propia crisis espiritual.
Voy a leer algún fragmento del prólogo porque, en cierto modo, en este fragmento está explicitado este proceso de crisis espiritual a que me he estado refiriendo. Uno se embarca hacia tierras lejanas, indaga la naturaleza, ansía el conocimiento de los hombres, inventa seres de ficción, busca a Dios. Después se comprende que el fantasma que se perseguía era uno mismo. Nací en una familia burguesa y pudiente. ¿Qué pudo llevarme hacia el comunismo? Tuve desde niño inclinación hacia las letras y las artes. ¿Qué pudo llevarme hacia la ciencia? Hace ya muchos años que me alejé del comunismo y de la ciencia, ganando así la acusación de doblemente renegado. Estas páginas tal vez echen alguna luz sobre este proceso. Reflexioné mucho sobre el título y la calificación que deberían llevar estas páginas. No creo que sea muy desacertado tomarlas como autobiografía espiritual, como diario de una crisis, a la vez personal y universal, como un simple reflejo del derrumbe de la civilización occidental en el nombre de nuestro tiempo. Estas reflexiones no forman un cuerpo sistemático ni pretenden satisfacer las exigencias de la forma literaria. No soy un filósofo y Dios me libre de ser un literato. Son la expresión irregular de un hombre de nuestro tiempo que se ha visto obligado a reflexionar sobre el caos que lo rodea. Y si las refutaciones de teorías y personas son muchas veces violentas y ásperas, téngase presente que esa violencia se ejerce por igual contra antiguas ilusiones mías que sobreviven en letra muerta, en algún libro, a su muerte en mi propio espíritu, en ocasiones a su añorada muerte, porque también podemos añorar nuestras equivocaciones. ¿Y cómo no habría de añorar aquella fe, aquella esperanza, aquel romántico fanatismo de estudiante? El universo burgués me había asqueado como a tantos adolescentes y me sentí impulsado hacia la revolución. Pero de pronto, ese movimiento se me hundía bajo los pies por diversos motivos y repentinamente me encontraba en un vasto caos de seres y cosas. La existencia, como el personaje de Sartre, se me parecía como un insensato, gigantesco y gelatinoso laberinto. Y como él, sentí la ansiedad de un orden puro, de una estructura de acero pulido, nítida y fuerte. Así lo había sentido ya en mi adolescencia, cuando me precipité hacia la matemática, y ahora se volvía a repetir el fenómeno, aunque con más fuerza y desesperación. De ese modo, retorné a ese universo no carnal, a esa especie de refugio de alta montaña, al que no llegan ni los ruidos de los hombres ni sus confusas contiendas. Durante algunos años estudié con frenesí, casi con furor, las cosas abstractas. Me di inyecciones de transparente opio. Viví en el paraíso artificial de los objetos ideales. Pero en cuanto levantaba la cabeza de los logaritmos y sinusoides, encontraba el rostro de los hombres. Trabajaba en el laboratorio Curie. Me da risa y un poco de asco contra mí mismo cuando me recuerdo entre electrómetros, soportando todavía la estrechez espiritual y la vanidad de aquellos cientistas. Vanidad tanto más despreciable, porque se revestía siempre de frases sobre la humanidad, el progreso y otros mitos abstractos por el estilo. Mientras se aproximaba a la guerra, en la que esa ciencia que, según esos señores, había venido para liberar al hombre de todos sus males físicos y metafísicos, iba a ser el instrumento de la matanza mecanizada. Allí supe que mi fugaz paso por la ciencia había concluido. Y aunque el doctor Jekyll medía la radioactividad del actinio durante el día, Mr. Hyde vagaba nocturno y solitario por las calles de París, o empezaba a escribir las páginas de una novela catártica, o se revolcaba en la pura irracionalidad, promoviendo escándalos con los pintores surrealistas. ¿Cómo comprendí entonces el valor moral del surrealismo, su fuerza destructiva contra los mitos de una civilización terminada, su fuego purificador, aún a pesar de todos los farsantes que aprovechan de su nombre? De Francia pasé a los Estados Unidos, donde pude ver la misma estructura en su más vasta y cándida perfección. Volví a mi país y empecé a escribir un primer balance, que publiqué luego en 1945 bajo el título de Único Universo. Hacia 1940 volví a La Plata, a trabajar en el Instituto de Física de la universidad.
y ahí estuve enseñando teoría de los cuantos y teoría de la relatividad. Pero ya mi actividad era cada vez más intensamente literaria, aunque secreta. Allí me uní a unos muchachos amigos míos de otro tiempo, con los que sacamos una revista literaria que se llamó Teseo, una de esas revistas muy bien presentadas y de muy corta existencia. Creo que salieron 4 números. En esa revista estaba como director Denis Krause, Alejandro Denis Krause, un gran amigo de gran talento, lamentablemente apagado en estos momentos. Guillermo Corti, Marco Fingerit y algunas otras personas que ahora no recuerdo. En esa revista publiqué, a instancia de estos amigos, una pequeña nota crítica sobre la invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Y es por aquí, precisamente, que volví a tomar contacto con mi viejo maestro de lenguaje, don Pedro Enrique Sureña. Enrique Sureña, que era un espíritu generoso y siempre alerta, y que seguía el movimiento de los jóvenes, al ver esta cosa de un antiguo discípulo suyo, quedó impresionado por el hecho curioso de que un estudiante o un estudioso de las ciencias físico-matemáticas estuviera escribiendo sobre literatura, y pidió a algunos amigos hablar conmigo. Lo fui a ver y así retomé contacto con este humanista extraordinario, que me pidió entonces una cosa para Sur. De este modo se puede decir que entré en la literatura en forma directa y fácil por intermedio de este espíritu generoso que fue Enrique Sureña. Publiqué entonces un ensayo, no recuerdo cuál, el primer ensayo que publiqué en Sur, que fue llevado por el propio Enrique Sureña, y luego me quiso poner en contacto con Victorio Campo, y todavía recuerdo, y lo digo porque es un hecho que demuestra la generosidad y la humildad de este hombre maravilloso, me esperó en la estación Retiro. Todavía lo recuerdo, encorvado, con su negro, su sonrisa irónica, levemente irónica. Así fui por primera vez y conocí a Victorio Campo de San Isidro. De este modo, publicaciones esporádicas, ensayos, en Sur y también Sion. Y transcurrieron los años que van del 40 al 45, en que finalmente hizo crisis esta especie de dualidad en que yo venía viviendo entre la ciencia y la literatura. Hacia el año 45, 44, me fui a vivir a un rancho de Córdoba, en el campo, y estuve un año aislado, pensando un poco en mi problema, decidido ya a dejar para siempre la ciencia, cosa que no era nada fácil, por muchos motivos, espirituales, materiales, amistosos, compromiso un poco también con la gente que había creído en mí. De todos modos, en ese año decidí para siempre cortar mi vinculación con la ciencia y en ese periodo redacté mi primer librito que se llama Uno y el Universo, que es un conjunto de ensayos que de alguna manera constituyen una especie de documento de este tránsito, una especie de balance espiritual. En el prólogo de Uno y el Universo dije lo siguiente, entre otras cosas: la ciencia ha sido un compañero de viaje durante un trecho, pero ya ha quedado atrás. Todavía, cuando nostálgicamente vuelvo la cabeza, puedo ver algunas de las altas torres que divisé en mi adolescencia y me trajeron con su belleza desposeída de los vicios carnales. Pronto desaparecerán de mi horizonte y solo quedará el recuerdo. Muchos pensarán que esta es una traición a la amistad, cuando es fidelidad a la condición humana. De todos modos, radico el mérito de abandonar esa ciudad de las torres, donde dan la seguridad y el orden, en busca del continente lleno de peligros, domina la conjetura. Montaigne mira con ironía a los hombres porque son capaces de morir por conjeturas. No veo nada que merezca la ironía. En eso reside la grandeza de estos pobres seres. Después de la publicación de este primer libro, transcurrió un tiempo en que en realidad seguí trabajando en algunos ensayos, hasta que en 1947 me fui a París a trabajar allá porque aquí tenía dificultades de tipo político. Estuve en la UNESCO y aguanté 2 meses en esta institución hasta que pedí que me rescindieran el contrato y me fui
un poco al azar, el Thalia. Tenía en la cabeza el boceto de lo que después fue mi primera novela publicada, El túnel. Pero en realidad este boceto era nada más que eso, un boceto, una especie de cuento. La idea era más bien la de un pintor absolutamente aislado del mundo, que no logra comunicarse con nadie, y que de pronto piensa y siente a través de un cuadro que puede comunicarse con una mujer, con un ser humano. Advierte en un momento dado que esa comunicación es falaz y entonces mata a este ser humano. Esto estaba destinado a ser un pequeño cuento, pero a medida que empecé a trabajar en él se convirtió en esa novela que ustedes conocen. Volví a la Argentina y en el año 48 llevé ese manuscrito a diferentes editoriales y fue rechazado con mucha energía y entusiasmo por todos los editores, hasta que finalmente fue publicado por Sur en 1948. En 1951 o 52, en este momento no recuerdo bien, publiqué el libro a que ya he hecho referencia, Hombres y engranajes, que era la síntesis de todo este proceso dual y para mí muy dramático que había estado viviendo en los últimos años entre la ciencia y el arte, que es casi lo mismo que decir entre la pura racionalidad y la casi total irracionalidad. Este proceso traté de reflejarlo conceptualmente en Hombres y engranajes, aunque después he seguido ahondando en este mismo tema, porque en el fondo es el tema o es el problema del hombre enajenado en una sociedad súper racionalizada y tecnolátrica como la que estamos viviendo. Sea como sea, este tema siguió absorbiéndome e imponiéndose a mi espíritu durante muchos años, mientras trataba de darle forma a una novela que iba empezando a presentarse en mi imaginación. Este tema, que posteriormente iba a ser Héroes y tumbas, empezó efectivamente a germinar en mi espíritu, creo yo, más o menos en el mismo tiempo, es decir, en el año 51 y 52. Publicado luego en el año 61, que llevó unos 10 años. Claro que naturalmente no hay que pensar que durante estos 10 años yo ya estaba escribiendo todos los días ni cosas por el estilo. Soy bastante arrogán y bastante irregular, pero es cierto que esa obsesión central y las obsesiones laterales que forman parte de la novela fueron trabajando mi ánimo y mi imaginación durante estos últimos 10 años. Mientras tanto, sucedieron en el país una serie de acontecimientos que también me involucraron, porque siempre estuve preocupado por la suerte de mi propia patria, y en particular me conmovió mucho, como a muchos de nosotros, el acontecimiento de 1955. Equivocado o no, probablemente equivocado en parte, como pasa casi siempre, nunca tenemos la verdad absoluta, fui una de las personas que creyó respirar en 1955. Y con todo lo que el movimiento tuvo de justicia social, es cierto también, y debemos ahora decirlo con ecuanimidad después de tanto tiempo, es cierto también que al lado de la justicia social se produjo un clima de opresión y de servidumbre. Y en todo caso, creo que es misión del escritor, que debe ser siempre un testigo insobornable de su tiempo, la de denunciar siempre cualquier clase de opresión para el espíritu, venga de donde venga, de la izquierda, de la derecha o del centro. De modo que no es de asombrar que en 1955, yo como muchos otros, tuviéramos la sensación de respirar de pronto de nuevo aire fresco. Equivocados o no desde un punto de vista sociológico, esto es rigurosamente lo cierto y debo decirlo así. Escribí, sin embargo, en el 56 un pequeño folletito que se llama El otro rostro del peronismo. Apenas caído Perón, también debo decirlo porque el deber del escritor es decir siempre la verdad,
Apenas caído Perón, se suscitaron una cantidad de venganzas abominables y mezquinas. Y muchos obreros y gente humilde, que ninguna responsabilidad tenía en las cosas perversas o malas o miserables que habían sucedido en ese periodo, fueron perseguidos y hasta torturados. Y hubo un acontecimiento precisamente vinculado con torturas que a mí me conmovió profundamente hacia el año 56, y fue entonces cuando publiqué este pequeño, después de muchos años de trabajo. Como dije antes, después de muchos años de trabajo, me decidí por fin, o decidieron algunos amigos míos, que debía publicar esta novela Héroes y Tumbas. Sin embargo, algunos capítulos, por motivos de arquitectura o por lo que sea, quedaron fuera de la novela definitiva. Y así pasa con un capítulo que me interesa particularmente aquí, llamado La muerte de Marco Bazán, el padre de Bruno, capítulo que publiqué en la revista Davar y al que voy a referirme o del que voy a extractar algún fragmento porque es precisamente la descripción del pueblo de provincia en que yo nací. Aunque los acontecimientos no son los míos, esto pasa siempre con la construcción de las novelas. El escritor saca a los personajes, como decía Ibsen, del fondo de su corazón. Los hechos, las anécdotas pueden no ser las que le han acontecido a él, pero sus obsesiones fundamentales son las que reaparecen en esos enmascarados que son precisamente los personajes de una novela. De este capítulo voy a leer el momento en que Bruno toma en Chacarita el tren que lo va a llevar a Capitán Olmos, que, como ya dije al comienzo, es ni más ni menos que la descripción un poco de mi pueblo natal, de Rojas. Hacía 25 años que no llegaba a esa estación. El viejo ferrocarril seguía manteniendo los mismos coches, las mismas vías, las mismas construcciones, el mismo olor. Pero sin embargo todo era más viejo y gastado, aunque no tan gastado ni tan viejo como los hombres que habían vivido y sufrido en el mismo tiempo. Porque, pensaba Bruno, en general los seres humanos se gastan más que las cosas, y uno de los rasgos que más patéticamente puede recordarnos la muerte de nuestra madre es aquel modesto sillón hamaca de Viena, que todavía sobrevive a su patrona en algún lugar del Altillo, así como algún potiche, alguna fruslería cualquiera que presenció un gran amor y que vibró intensamente con el poderoso resplandor que la pasión confiere a las cosas que están en su cercanía, y que luego, ya muerto y reducido a la insignificancia que les propia, sobrevive a la muerte de aquel misterioso sentimiento, tan opaco y estúpido como los muebles de un escenario, a la cruda luz del día, cuando ya la magia de la obra y de sus luces terminó. Sí, aquellos viejos vagones seguían siendo los mismos, pero muchos sentimientos y hombres habían ya desaparecido. Y sobre todo yo soy distinto, y por eso todo es distinto, se decía Bruno, mientras contemplaba la estación de Chacarita. Sus ojos tenían delante de sí la misma estación y los mismos vagones del Central Buenos Aires, pero sus ojos no eran ya aquellos de otro tiempo, ni miraban de la misma manera, ni veían lo mismo. Muchos años habían caído sobre él, y grandes catástrofes habían enterrado en su alma de una ciudad sobre otra, como la tierra y los incendios de los hombres, las 9 ciudades de Troya. Y aunque los habitantes de la 9ª ciudad parecían vivir como todos, debajo estaban los restos de otras vidas, los residuos de las antiguas carnes, los huesos y las ruinas de palacios resplandecientes y de pasiones muertas. Las estaciones fueron pasando, y a medida que se alejaba de Buenos Aires, fueron acercándose a su arquetipo de estación pampeana, como los proyectos sucesivos y encarnizados de un pintor que busca su imagen ideal. Un almacén con paredes de ladrillo descubierto, al otro lado de una calle de tierra de barro. Unos paisanos con bombacho y chambergo negro en el andén, escarbándose pensativamente los dientes. Algún sulky, caballos atados al palenque del almacén o de la estación, los galpones de zinc, alguna volanta de capota cuadrada y negra, el auxiliar del jefe en mangas de camisa con la mano en la cadena de la campana.
Ahora sabía que apenas el tren empezase el descenso y describiera aquella amplia curva hacia el oeste, después del gran monte de Santa Ana, aparecería primero la torre de la iglesia y un poco después la mole del molino y de los elevadores, su propia casa, su infancia. Y así fue. Primero la torre de la iglesia y de pronto, Dios mío, los elevadores del molino Bazán. El corazón comenzó a latir violentamente, tal vez a causa de aquella especie de aniquilación del tiempo, de la brusca supresión de 35 años de su vida, supresión que hacía volver el corazón a una época que amaba, del mismo modo que un perro se agita locamente al volver a su casa primitiva después de un largo viaje entre seres extraños. Y cuando por fin empezó a pasar frente a las quintas y luego las casas de las orillas con sus cercos de tuna o de sina, y finalmente aquella estación de Capitán Olmo, igual a sí misma, cristalizada en el tiempo, sintió como si durante 35 años hubiese vivido bajo una especie de hechizo, en una inútil y apócrifa fantasmagoría sin peso ni consistencia. Y los hechos terribles a los que creía haber asistido se evanecían, como al despertar pierden fuerza y vida las pesadillas de la noche, convirtiéndose en fragmentos inciertos y a cada segundo más irreales. Y aquel curioso fenómeno le sugería que en cierto modo su infancia era lo único verdaderamente real, si lo real es lo que permanece idéntico a sí mismo, un fragmento de la eternidad. Pero así como al despertar la vida diurna queda ya contaminada de atrocidad, no siendo ya los mismos que éramos antes de aquellos sueños, así también la vuelta a la infancia la sentía ya como enviciada y entristecida por los sufrimientos vividos. Y si la infancia era la eternidad, ya no la veía como parece que debiera verse cualquier fragmento de ella, limpio y como cristalino, sino como si la viese a través de un vidrio sucio, turbia e imprecisamente, como si las ventanas a través de los cuales nos es dado en algunos instantes asomarnos a nuestra propia eternidad tuvieran cristales que van sufriendo el paso del tiempo, ensuciándose con las lluvias y vendavales, con la tierra y las telarañas del tiempo. Me decidí por fin, porque he intentado dar, a través de una serie de fragmentos, una imagen de mi vida, vida confusa y plagada de contradicciones, dolorosamente insatisfactoria. Precisamente, creo que ciertos seres construyen ficciones porque la realidad es para ellos insatisfactoria. Vivimos una sola vez, y a diferencia de lo que pasa en los libros, vivimos en borrador. Los manuscritos de la existencia los escribimos confusa y erróneamente, de modo irreversible y único. En las novelas, en cambio, podemos ensayar otros destinos. Y sin embargo, es curioso, en esos diferentes destinos no hacemos otra cosa que ahondar en el drama, en los dilemas, en las obsesiones de nuestro único corazón. Sus conflictos, sus muertes, sus amores, sus luchas, no son sino los conflictos y luchas de los seres que habitan en las regiones más oscuras del ser. Toda novela es de ese modo un intento del autor para huir de su destino único y a la vez, paradójicamente, una tentativa para enfrentarlo y ahondarlo a través de esos enmascarados que están en los callejones tenebrosos de su alma. Así, la novela sobre héroes y tumbas, de la que acabo de leer algunos fragmentos, ya empezó a ser presionada por esos fantasmas que pugnan para manifestarse una vez más, para revelar, a través de sus propias pasiones, una nueva clave de la existencia, un sentido más hondo para mis tribulaciones y mis búsquedas. Si la vida me lo permite, esa nueva clave acaso se titule El viento y la muerte.